¿Sabrías cómo responder ante un accidente en la montaña? Quédate en el siguiente vídeo y te explicaré los pasos básicos que marcarán una diferencia entre la vida y la muerte, tuya o de los tuyos. Soy el doctor Héctor Simón y esto es SOS Mountain. Cuando vamos a la montaña, tenemos que tener en cuenta que estamos en la montaña y que no estamos en la ciudad. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando pedimos ayuda, si es que la necesitamos, tarde minutos en llegar. En los cursos que yo doy a guías de naturaleza, definimos como medicina de lugares remotos o primeros auxilios en lugares remotos a todo aquello que pase cuando estamos a 1 hora o más de la ayuda definitiva. Entonces, en casi cualquier ruta, eso lo que significa es que casi cualquier ruta que hagamos cerca de la ciudad o casi cualquier sitio en España, podemos estar a 1 hora de la ayuda definitiva, si es que estamos en la montaña. En la ciudad es una cosa, en la montaña es otra. Por eso tener un esquema mental de qué es lo que tenemos que hacer es tan importante. Cuando sucede un accidente, en nuestro cerebro aparece el concepto de alarma y aparece también el concepto de miedo, ya que no sabemos cómo va a evolucionar la situación, hay muchas cosas que no sabemos. Si encima hay un familiar nuestro, o somos nosotros los que estamos involucrados en ese accidente, tanto la alarma como el miedo van a ser mucho mayores. Y esto va a posicionar nuestro cerebro en una situación de estrés, de un estrés alto. Entonces, esto es muy importante y es una cosa fundamental en los primeros auxilios. Y es que tú puedes saber muchas técnicas, pero si en el momento en que las necesitas tu cerebro se bloquea, no te sirven mucho todas esas técnicas o material. Por tanto, va a ser fundamental ser capaces de identificar que estamos en una situación de estrés y ver cómo podemos hacer que nuestro cerebro empiece a fluir. En estrés, lo que sucede es que parte de la corteza frontal queda como bloqueada y es el cerebro primitivo el que toma el control. Esto sucede más cuanto más estresante es la situación. Entonces, os habrá pasado de quedaros en blanco, bloqueados en un examen por los nervios. Os habrá pasado de no poder articular la voz bien en una entrevista. Y lo que sucede, y nosotros los médicos lo sabemos, en una situación estresante, donde hay alguien cuya vida corre peligro, es que muchas veces tu cerebro no funciona bien, no funciona de manera normal. Con el tiempo y el hábito, pues vas adquiriendo estrategias para hacerlo funcionar. Pero inicialmente es muy posible que nos quedemos bloqueados y no podamos hacer nada. Entonces, ahí pasa que tenemos una activación fisiológica muy importante por el estrés. Entonces, vamos a tener más fuerza, nos va a subir la tensión, vamos a tener el ritmo cardíaco va a aumentar. Esto nos va a dar unas ventajas, pero también va a traer unas desventajas. Entonces, bueno, la desventaja más importante es que el cerebro no va a estar funcionando como tú crees. Y eso es muy importante, porque resulta que eso se puede entrenar y resulta que eso es algo que podemos aprender a manejar. Ante la emergencia tenemos que ser amigos de nosotros mismos, tenemos que facilitarnos la tarea. Entonces, lo que más nos van a servir van a ser esquemas mentales sencillos, que sea fácil de entender y llevarlo escrito. Porque yo me puedo poner muy nervioso, bloquearme, pero irme a mi botiquín y en mi botiquín lo primero que tengo al abrirlo es una hoja con qué tengo que hacer. ¿Qué es lo primero que hay que hacer ante una emergencia? Pues es seguir eso que aprendisteis cuando estudiasteis el carnet de conducir, que es la conducta PAS. ¿En qué consiste la conducta PAS? Consiste en proteger, avisar y después socorrer. Cuando decimos proteger, ¿es proteger de qué? ¿De qué hay que proteger? Bueno, pues si hay que proteger ¿de qué me protejo? ¿De algún peligro? Entonces, por ejemplo, en un accidente en la carretera,
Pues si hay un accidentado en mitad de la carretera, yo no voy a saltar en mitad de la carretera. Yo tengo que asegurarme de que la escena del sitio donde ha pasado el accidente es seguro para mí, antes de ir a ayudar a la víctima, porque si no lo que vamos a tener van a ser dos víctimas. Si salto a la carretera, me pueden atropellar. Pero esto puede pasar también en la montaña. Yo veo a alguien caído o algo, primero tengo que parar y pensar, ¿qué ha pasado ahí? Tengo que evaluar un poco la situación. Entonces, ¿hay riesgo de desprendimiento? ¿De una avalancha? ¿Hay algún perro que le ha mordido o algo? ¿Hay algún problema? No sé, ¿le han disparado? ¿Alguien? No voy a ir directamente sin saber más o menos qué ha pasado, porque entonces yo sería víctima también. También tengo que proteger a mi grupo. Entonces, si vamos varios, en el momento en que detectamos que ha habido un problema, que hay una emergencia de algún tipo, sea con nosotros o con alguien de fuera, lo primero que vamos a hacer es agruparnos. Recojo a todo mi grupo. A ver, venir todos aquí, que aquí hay un problema, todos aquí, porque no me interesa que haya gente de mi grupo que se empiece a mover o se caiga por un barranco o algo. En este momento quiero que todo el mundo esté cerquita. O sea que tengo que asegurarme de que la escena es segura, que es seguro para mí y que mi grupo está seguro también. El siguiente paso, después de proteger, va a ser avisar. Si me doblo el tobillo, pues no voy a avisar al 112 directamente. Pero si veo que es una situación comprometida y compleja, pues aviso directamente, porque en la montaña todo va a tardar más, todo va a tardar mucho. Entonces me conviene avisar antes de tiempo. Y luego si eso, vuelvo a llamar y digo, no, que al final hemos resuelto la situación. Pero de momento aviso. ¿A quién aviso? Aviso al 112. Este es el teléfono de emergencias en toda Europa. Entonces llamaremos al 112 y trataremos de decirles 4 datos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? Y cómo está la víctima más o menos, lo que alcancemos a ver con esta primera miradita así. Y pasamos a la S, a socorrer. Ahora ya sí, ya vamos a socorrer. Lo primero de todo, en este apartado va a ser determinar el nivel de consciencia de la víctima. Saber si está consciente o inconsciente. Esto será, conforme nos acerquemos, preguntarle, oiga, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda? Con eso determinaremos si la persona está consciente o inconsciente. Cuando nos acercamos al paciente es que tenemos que hacerlo de manera segura. Entonces, bueno, esto puede ser en la P o aquí, mejor, que sería si veo que voy a tener que tocarlo, pues me empiezo a poner los guantes, empiezo a buscar los guantes para ponerme si veo que voy a tocar sangre o algún tipo de fluido. Pero aquí es un buen momento para ver cuántas víctimas hay, que si lo habíamos visto antes, bien, pero si no lo habíamos visto, aquí es un buen momento para delegar, por ejemplo, en alguien del grupo y decir, mira a ver si hay alguien más, porque ha pasado a veces que hay una víctima muy clara, la gente va ahí y no se dan cuenta que 3 metros más allá había otro o 2 más, que estaban igual o peor. Entonces siempre es bueno cuando llegamos a un sitio y si vemos que la situación está más o menos controlada, decirle a alguien, date una vuelta a ver si ves algo, a alguien más o algo, alguna cosa. Tenemos que buscar información. Eso por un lado. Por otro lado, lo que veamos nos puede jugar en contra según cómo, porque fruto del estrés, de la situación de estrés y el cerebro en estrés, yo voy a tener una cosa que se llama visión en túnel. Entonces, si yo he visto que el tipo se caía, a lo mejor yo voy pensando en un traumatismo craneal, en un golpe en la cabeza o el cuello. Y eso lo que va a hacer es hacer que yo no pueda ver otras cosas. Por tanto, lo que vamos a intentar tener es una secuencia que me permita revisar qué es lo más importante o lo más apremiante a la hora de ayudar a esta persona. Para eso, hace muchos años, el Colegio Americano de Cirujanos estableció las reglas del ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support. Es unos cursos que se realizan y ahí es donde se establece el orden de actuación. El orden de actuación que luego ha ido evolucionando, pero es el que se utiliza en todo el mundo. Entonces habréis oído hablar del A, B, C, D, E.
Esto es fruto, como os digo, del ATLS, de estos cursos que establecen el orden. Entonces, esto fue evolucionando y lo que vemos es que ahora es C, A, B, C, D, E. En algunos sitios lo veréis como X. Da igual, es lo mismo. La cuestión es que a la hora de socorrer, lo primero en lo que yo me voy a fijar es en la existencia o no de una hemorragia que ponga en peligro a esta persona. La C es de circulación. Esta también. Ahora veremos que son un poquito diferentes. Pero en la primera C nos vamos a fijar en las hemorragias. Hemorragias que suponen un peligro para la vida del paciente. ¿Cómo sé yo si una hemorragia es un peligro? Bueno, lo primero es si yo me acerco y cuando me estoy acercando ya veo que hay un charco de sangre en el suelo, pues eso significa una pérdida de sangre importante, significa peligro, charco de sangre en el suelo. Lo siguiente es acercarme y ver que la ropa o un vendaje, si es que ya lleva uno, están totalmente empapadas en sangre. Esto nos habla de que ha salido mucha sangre y es una hemorragia peligrosa. Otra es que yo vea cómo la sangre sale a chorro del cuerpo. Eso significa que está perdiendo mucha sangre también. Otra sería que viera un miembro amputado, que va así y tiene el brazo cortado y va sangrando. Eso es una hemorragia muy importante. Y otra sería que yo detecte que hay una hemorragia y esta persona tenga una alteración del nivel de conciencia. Esté hablando raro, esté como adormilado, lo vea pálido, blanco. Eso significaría también que es una hemorragia importante. ¿Qué vamos a hacer en las hemorragias? De esto, si te interesa, podemos hablarlo en otro vídeo, que seguramente iremos haciendo vídeos específicos de cada letra. Pero en este caso, en el tema de las hemorragias, hay que tener en cuenta 3 técnicas. La primera, y la que vamos a hacer siempre sí o sí, va a ser la presión directa, con lo que sea. Presión directa sobre el punto de sangrado. Eso es lo primero que hay que hacer y lo más importante. Después ya, según dónde esté la hemorragia, pues por ejemplo, si está en las extremidades, en brazos y piernas, o si está en los lugares de unión, como las axilas, las ingles o el cuello, lo que vamos a hacer es empaquetar la herida, que va a ser rellenarla con algún tejido. Aquí no nos importa si ese tejido está limpio o sucio. Vamos a rellenar la herida para poder hacer presión, es lo mismo de antes, lo que pasa que si yo tengo un agujero no puedo hacer presión sobre el punto de sangrado. Si lo lleno de tela, entonces sí que puedo hacer presión directa sobre el punto de sangrado. Por tanto, la presión la vamos a hacer sea donde sea la hemorragia. El empaquetamiento lo vamos a hacer en las extremidades, si es que es un agujero grande, y sobre todo en los lugares de unión, cuello, axilas, ingles. Y luego lo que tenemos es el torniquete. Si tenemos un torniquete, fantástico. Eso solo se utiliza en brazos y piernas. El torniquete solo en brazos y piernas. Y diréis, bueno, ¿y qué pasa si está sangrando en el abdomen o en el tórax? Bueno, tenemos formas de identificar un sangrado interno, aunque eso es cuando ha pasado ya un ratito, a veces no se ve inmediatamente, pero lo que está claro es que si el sangrado es interno, vamos a necesitar cirugía. Entonces nos interesa identificarlo para correr, porque tenemos que correr a un hospital. Eso no se resuelve en la montaña, no hay nada que hacer en la montaña, hay que correr al hospital, hay que llegar a un quirófano y un cirujano tiene que resolver esa hemorragia interna, tanto sea del pecho, del tórax, como del abdomen. Entonces, en el tórax y el abdomen no vamos a empaquetar, no vamos a meter, ni vamos a poner torniquetes porque no podemos. Entonces lo que haremos será presión directa todo lo que se pueda y correr. Y de la C pasamos a la A. La A es la vía aérea. La vía aérea es el tubo que une el exterior del cuerpo con el interior de los pulmones. Es lo que yo puedo ver desde aquí. Bueno, es más de lo que puedo ver, pero a lo que yo voy a prestar atención es a lo que puedo ver. Entonces, lo que yo quiero es asegurarme de que la vía aérea está abierta, está libre, para que el aire pueda fluir. ¿Qué sucede? Que si yo veo que la persona está hablando, está consciente y está hablando, entonces resulta que
La A está bien, la B, que será la respiración, está bien, y la C, que es la circulación, está bien, porque si mi corazón no funciona y no respiro, no puedo hablar. Entonces, si una persona está consciente y hablando, significa que A, B, C, D están bien. Puede pasar que la persona esté consciente, pero la vía aérea esté ocluida. Este sería el caso de un atragantamiento. Eso lo veremos en otro vídeo. ¿Qué hacer con ello? Porque necesita bueno, un poquito de desarrollo en sí. Es la maniobra de Heimlich, hay varias cosas que hay que hacer ahí. En el atragantamiento, por tanto, tenemos la vía aérea abierta en la persona consciente, tenemos el atragantamiento y tenemos una tercera opción, que es que esta persona esté inconsciente. Inconsciente, entonces, si la persona está inconsciente, yo no sé si la vía aérea está abierta o está cerrada. Ahí es cuando me tengo que acercar, y la mejor forma de ver esto es posicionando a la víctima boca arriba. Esto tiene ciertos problemas, según cómo, pero es la única manera que tenemos de ver si la vía aérea está abierta. Una vez lo tenemos boca arriba, pues haremos la maniobra de frente-mentón y si sospechamos un traumatismo o una posible lesión de la médula, entonces haremos la maniobra de tracción mandibular. Pero al final lo que nosotros queremos ver es si está permeable la vía aérea, si ese tubo está sin nada. Si vemos que hay algo, como tierra, rocas, se puede haber caído por un desprendimiento de piedras o algo y tener la boca llena de barro y no poder respirar porque está inconsciente y tiene la boca llena de barro. Entonces le quito el barro con el dedo y entonces ya puede respirar. O a lo mejor lo que tiene es vómito o sus propios dientes, su propia carne del golpe que se ha dado, le está tapando la vía aérea y no puede respirar. Y solo con meter el dedo y apartar lo que vea y abrir el tubo, esa persona de repente ya respira. Y eso significa que vive y no muere. Pasamos a la B. La B es breathing, que es respiración. Y ahora tenemos que determinar si esta persona respira o no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a aproximar a la boca del paciente, de la víctima, y durante 10 segundos, esto a veces es muy largo, estos 10 segundos, pero tengo que darme 10 segundos de tiempo para ver si mueve el tórax o la barriga por los movimientos de respiración, oír, o sea, ver, oír, si yo oigo el aire que entra o sale, y sentir, si siento el aire, a lo mejor no veo ni oigo nada, pero siento en la mejilla el aire. O sea, ver, oír y sentir durante 10 segundos. Si veo que la persona no respira después de estos 10 segundos y está inconsciente, tengo dos datos, que está inconsciente y que no respira. Inconsciente y no respira, para mí es una parada cardiorrespiratoria, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, eso hace que tenga que iniciar maniobras de RCP. Eso, pues, lo ideal en todas estas cosas es hacer un curso de primeros auxilios que sea adecuado. Y más, si voy a estar en la montaña, pues hacer uno que sea especializado o orientado a este tipo de actividad, porque no es lo mismo hacer un RCP esperando en la ciudad 8 minutos a que venga la ambulancia que hacerlo en mitad de la montaña cuando necesito esto. Entonces os recomiendo formación, formación práctica, formación profesional, formación activa en la que os pongáis en la situación. Pero estamos viendo si respira. Entonces, no respira y está inconsciente, eso vamos a hacer RCP. Pero ¿qué pasa si sí que respira? No está consciente, pero sí respira. Cuando yo estoy los 10 segundos veo que sí que respira. Bueno, pues ahí voy a tener que determinar cómo está respirando. ¿Tiene una respiración normal o no? ¿En qué me voy a fijar? Me voy a fijar en si respira rápido o respira lento, en la frecuencia respiratoria. Me voy a fijar en si es una respiración profunda, y coge aire de una manera profunda, o si hace una respiración superficial, así. Ese tipo de cosas las tengo que ir anotando o decirle a alguien que lo vaya anotando por mí. También es un buen momento para ver y examinar un poquito el tórax del paciente y ver si tiene alguna herida que no haya visto antes. Entonces, si veo que sí que respira,
Si era que no, y estaba inconsciente, nos íbamos a RCP. Si veo que sí que respira y está inconsciente, vamos a ponerlo en posición lateral de seguridad, que es de lado. Lo ponemos de lado. De la respiración nos pasamos a la circulación otra vez. Y en la circulación, la habíamos visto inicialmente, que era la parte restringida solamente a hemorragias. Aquí lo que vamos a hacer es que nos hemos dado un tiempo en el cual podemos haber descubierto alguna hemorragia no tan grande, no una hemorragia que sea peligrosa para la vida, lo que habíamos dicho del chorro y todo eso, que no sea tan importante, y aquí sería el momento de hacerle presión a esa hemorragia, de cuidar esa hemorragia. Pero también en esta circulación, en lo que más nos vamos a fijar es si el paciente está en shock. Entonces, ¿qué es el shock? El shock es, dicho de una manera rápida, una hipoperfusión generalizada. O sea que a los tejidos, a mis células de todo el cuerpo, no les está llegando suficiente oxígeno para funcionar. Y se empiezan a morir. Las células de todos los órganos del cuerpo empiezan a morir y a funcionar mal porque no les llega oxígeno. Entonces, esto es algo que yo puedo ver de una manera rápida de varias maneras. Si veo que la persona está sudorosa, pálida, azulada, si tiene alteración del nivel de consciencia, o sea, llegamos aquí y la persona sigue sin estar despierta del todo, hablando raro, eso es alteración del nivel de consciencia. También si veo que está respirando muy fuerte o si sé tomar el pulso, le tomo el pulso y veo que lo tiene rápido y débil. ¿Qué es lo importante del shock? Lo importante del shock es que si yo detecto que está en shock, hay algunas causas de shock que son tratables. Entonces, por ejemplo, aquí volvemos a la hemorragia. Igual nos hemos olvidado, o sea, ha habido una hemorragia que no la hemos visto antes y ahora me doy cuenta. Pues ahora voy a hacer esa presión, ahora voy a tapar ese sangrado, porque la hemorragia me va a llevar a un shock y voy a morir rápidamente. Otra causa que es tratable del shock es la anafilaxis, el shock anafiláctico en la gente que son alérgicos. Entonces, si yo llego a este punto y cuando estoy explorando en busca de signos de shock veo que empieza a tener cositas en la piel, manchas en la piel, problemas para respirar, o encuentro un collar que ponga, o una señal, una pulsera, algo que ponga que es alérgico, pues es un buen momento para, como yo no lo voy a llevar seguramente, buscar en la mochila de la víctima y ver si lleva un EpiPen, ver si lleva adrenalina para tratar el shock anafiláctico. Eso es lo que haríamos en la C. Y de la C nos pasamos a la D. La D es disability en inglés, pero en lo que nosotros nos vamos a fijar es en la situación neurológica. Entonces, a grandes rasgos, lo que vamos a hacer en la D, cuando llegamos a la D, es ver si tiene o si en todo este lío hay un golpe en la cabeza o en la columna. Entonces vamos a ver si hay sangrado en la cabeza o la columna, o ver si por todo lo que hemos estado viendo nosotros determinamos que puede haberse caído o puede haberse golpeado la cabeza o la columna. Y nos vamos a fijar fundamentalmente en las pupilas. Vamos a ver si las pupilas son iguales o no son iguales. Esto se llama simetría. Yo debería tener las dos pupilas igual de grandes. Sean grandes o pequeñas, no me importa mucho ahora. Lo que me voy a fijar más es si una es más grande que la otra. Si estoy así, mis pupilas, una está muy dilatada y la otra está muy contraída. Eso me habla de gravedad. Eso me dice que tenemos que correr. Y de la D nos vamos a pasar a la E. La E es environmental, es el ambiente, es qué cosas de afuera puede tener este paciente. Entonces aquí lo que vamos a buscar, hasta la E hemos llegado resolviendo todo lo que podemos, y si llegamos a la E y todo esto está más o menos bien, pues es un momento para buscar en esta persona que tenga heridas más pequeñas, torceduras, picaduras de insectos, picaduras de serpientes, no sé, un golpe de calor, que tenga hipotermia, todo cosas en las que la C, la A, la B, la C y la D no están involucradas o no mucho, pero la causa está en la E.
Entonces, pues aquí va a ser el momento de curarle las heridas, de entablillarle una fractura, bueno, de las quemaduras, que ya hablamos en el vídeo de quemaduras, que si te interesa, vete a ver el vídeo de las quemaduras, o las picaduras de insecto, o muchas otras razones. Pero lo que haremos aquí será ver todo eso del ambiente y luego proteger al paciente del frío y del calor. Entonces, si cuando llegamos a este punto hemos pedido ayuda y nos tenemos que esperar, tenemos toda esta información apuntadita en una hoja que llevaremos en nuestro botiquín con las cosas preparadas para no tener que acordarme. Yo esto lo llevo ya escrito directamente, para no tener que memorizar cosas, ¿no? Tenemos el PAS y dentro del socorrer tenemos el C, A, B, C, D, E escrito. Yo lo voy rellenando todo o le digo a alguien que me lo vaya rellenando. Entonces la última parte sería, si veo que me voy a tener que esperar aquí y esperar a que alguien venga a ayudarnos, pues vamos a proteger a la víctima del suelo, del frío, del calor. Si hace mucho calor le haremos un poquito de sombra, si hace frío le cubrimos, si está lloviendo le tapamos, si hay nieve le aislamos del frío. O sea, se trata de proteger al paciente del ambiente. Y con esto tendríamos la evaluación primaria hecha, tendríamos toda una cantidad de datos a los que hemos llegado en los primeros minutos y nos van a decir si esta persona probablemente muera en poco tiempo o no. Nos van a decir si tenemos que pedir ayuda rápido o no, o si podemos resolver nosotros alguno de estos casos. Entonces, esta sería la evaluación primaria, que es lo que hay que hacer en los primeros minutos. Ahora dime tú, de los pasos que hemos visto, ¿en cuál crees que te bloquearías? ¿Cuál crees que te costaría más? ¿La gestión del estrés? ¿La A? ¿La B? ¿La C? ¿La D? ¿O la E? Pónmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Esto es SOS Mountain.